tal? Dios te bendiga, soy el pastor Joel Ibarra de la Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz de Bosques de Aragón, ciudad de Nezahualcóyotl, Estado de México. Y bueno, en esta ocasión me gustaría nuevamente compartirte un mensaje de la palabra de nuestro Dios. No sin antes vamos a hacer una breve oración. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos todas las cosas que nos has dado a lo largo de este día. Gracias por tu provisión, pero también gracias por tu palabra, Padre, porque reconocemos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, y queremos, mi Dios, a través de este breve mensaje, que toques nuestros corazones, que mi vida solo sea un instrumento de gracia en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, estamos en una pequeña serie titulada 7 preguntas que las personas hacen. Y esta es la 6ª parte. Si no has escuchado las preguntas anteriores, te invito a que te suscribas a nuestro canal para que puedas encontrar esos mensajes y también recibas los mensajes que preparamos para edificar tu corazón. Y bueno, esta siguiente pregunta la encontramos en Mateo, capítulo 27, del 20 al 22. Dice la palabra de nuestro Dios: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador, les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y bueno, hay una pregunta que podríamos considerar como inevitable, y la encontramos en este pasaje. ¿Qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Bueno, esta fue la pregunta de Pilato cuando el juicio de Jesús se convirtió de una manera improvisada en su propio juicio. Pilato debió tomar una decisión propia respecto a su relación personal con Jesús. Él era la autoridad y él debía tomar una decisión. Y esa es la decisión más importante que todo ser humano debe hacer. No se puede evitar. ¿Por qué? Porque Jesús lo exige. O lo aceptamos o lo rechazamos. Quizás has escuchado a lo largo de estos últimos días, o a lo largo de tu vida, cuando eras niño, cuando eras a lo mejor quizás más joven, qué sé yo, en estos momentos, a lo mejor estás escuchando que mucha gente te habla de Jesús, y Jesús por aquí, Jesús por allá, y una decisión debemos tomar. Bueno, considerando el contexto de Mateo, capítulo 27, versículos del 20 al 22, solamente estos 3 pasajes, estos 3 versículos, bueno, aquí podemos encontrar al menos 2 cosas con las que nos podemos identificar y que influyen de manera importante ante la pregunta: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Y bueno, número 1, ¿qué haré con Jesús cuando Él pone en riesgo mis planes y mi orgullo? Y bueno, en el verso 20 leemos lo siguiente: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Es bien interesante todo lo que hay detrás de estas líneas. Era evidente que Jesús incomodó a todo un sistema religioso que a la postre se convirtió en un sistema económico y político. Y bueno, creer en Jesús en su tiempo daba por terminado todo ese sistema religioso que siempre tuvo como propósito preparar a la nación hebrea para recibir a Jesús, el Mesías en hebreo, el Cristo en griego, ¿verdad? Bueno, el Mesías prometido o el Cristo prometido. Sin embargo, como ese sistema proveyó comodidad, prestigio a los líderes religiosos, aceptar a Jesús como el Cristo o el Mesías prometido ponía en riesgo sus planes egoístas. Por cierto, en otro evangelio, en el evangelio de Marcos, capítulo 15, versículos del 9 al 11, leemos lo siguiente: y Pilato les respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Es esta misma historia, pero contada por el primer evangelista, ¿verdad?, que escribió todo lo que ocurrió en la vida de Jesús. Estamos hablando del evangelio de Marcos. Es por eso que deberíamos preguntarnos: ¿qué riesgos puedo correr si creo que Jesús es el Señor?
Déjame decirte, querido amigo, que no hay mejor decisión en la vida que poner a Jesús como el Señor de nuestros corazones, como el Señor de nuestra vida, porque el único riesgo que puede existir si dejamos entrar a Jesús en nuestro corazón es que Él puede quebrantar un corazón lleno de orgullo y de maldad, de mucha confusión, de mucha tristeza quizás, pero puede orientar también nuestros planes sin sentido hacia un propósito eterno. Es muy común pensar que Jesús puede ser un obstáculo en mi vida. Mucha gente ve a Jesús como la religión que te hace perder el tiempo, como el riesgo que puedes correr y que la gente se puede burlar de ti. Sin embargo, es todo lo contrario, querido amigo. Él tiene la capacidad de darle sentido a tu vida y sobre todo de quebrantar un corazón duro, lleno de egoísmo, que quizás puede ser el tuyo. Dios tiene ese poder. En Jesús hay abundantes bendiciones, querido amigo, porque por medio de Él tenemos todas las cosas, perdón de pecados y vida eterna. Otra cosa u otro factor que emana de estos 3 versículos es la siguiente pregunta: ¿qué haré con Jesús cuando no lo conozco y lo comparo con cualquier cosa? En el versículo 21 leemos lo siguiente: y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Fíjate que la multitud también debía tomar una decisión. Pilato se refirió a toda la multitud, ¿verdad? Fue y volteó a ver a la multitud y les hizo una pregunta. Dejó de ver a los líderes y volteó a ver a la multitud, y esta multitud decidió por Barrabás. Bueno, la gran multitud también debía tomar una decisión. Pilato, como era costumbre cada año, perdonaba a un criminal que la multitud eligiera. Sin embargo, solo había que decidir entre 2 personas, entre Jesús y un criminal llamado Barrabás. Y la multitud escogió a Barrabás. Anteriormente, la multitud seguía a Jesús. De hecho, hay una entrada triunfal donde Jesús por última vez llega a Jerusalén, y toda la gente lo recibe con palmas, con gritos, con hosanas, con alabanzas. Y bueno, la multitud seguía a Jesús, pero no sabía a quién seguían. Lo seguían porque se saciaban del pan que Él les daba de comer, como lo leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 26. De cierto os digo, que me buscáis no por haber visto los milagros, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Por cierto, en otro pasaje Jesús le pregunta a sus discípulos lo siguiente: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos dicen Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o uno de los profetas. Y esa es la realidad de nuestra cultura actual. La gente sabe muchas cosas quizá de Jesús porque pues quizás vive en una cultura religiosa, pero no lo conoce. Y lo peor es que lo confunden con cualquier cosa. Por ejemplo, atribuirle a alguien que ya murió o a algún ente, algún otro ente espiritual, las cosas que solo Jesús nos puede dar. Eso es incredulidad en Dios y una profunda ignorancia de quién es Jesús. Bueno, la gente le teme tanto al peligro y a la muerte que se encomienda a la muerte. Pero déjame decirte que Jesús la venció en la cruz. Por eso te digo, querido amigo, que muchas veces rechazamos a Jesús sin siquiera saber quién es Él, sin siquiera darnos la oportunidad de conocerlo. Jesús es el Hijo de Dios, Dios hecho carne y presentado a la humanidad como el Hijo del Hombre, que vino al mundo a pagar en la cruz con su propia vida nuestros pecados, venciendo a la muerte por medio de su resurrección, y por medio de Él obtenemos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Él es el Mesías prometido, el Cristo, el prometido a la humanidad que está esclavizada por el pecado. Por cierto, el apóstol Juan escribe lo siguiente: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahí en su primera carta de Juan, capítulo 3, verso 8. ¿Qué haré pues con Jesús?
Muchos, como las autoridades religiosas y las multitudes de su época, han crucificado a Jesús en sus corazones, no lo quieren en sus vidas. Pero tú, querido amigo, ¿qué harás con Jesús? ¿Qué harás con ese que partió la historia en un antes y después? En ese personaje que culturalmente hablando e históricamente hablando es aceptable. A cualquier cultura que vayas en el mundo han oído hablar de Jesús. Hay países que no han escuchado quién es Jesucristo, pero es un personaje históricamente aceptable. Pero ¿qué harás? ¿Qué harás con la obra que Él vino a hacer en la cruz al morir y resucitar al tercer día? ¿Qué harás con Jesús? Porque esta es la pregunta inminente que debe responder hoy millones de personas. ¿Qué harás tú con Jesús, querido amigo? Tendrás que decidir. Recuerda que si no decides a favor de Jesús, decidirás contra Él, como lo leemos en Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es. ¿Te gustaría hacer una oración? Yo te invito a que recibas a Cristo, que reconozcas tu maldad, que reconozcas que por mucho tiempo no habías querido saber de Él, pero hoy te invito a que te atrevas a conocerlo, que te atrevas a seguirlo y que reconozcas tu pecado. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, mi Dios, porque por medio de estas preguntas nos podemos dar cuenta de que muchas veces nosotros mismos nos las hacemos. Porque es claro e inminente que tú nos amas y tú nos buscas. Y a través de este mensaje, a través de tu palabra, de este video, nos damos cuenta de que tú estás buscando nuestro corazón para reinar en él. Padre, ¿qué haremos? Gracias, Dios, porque tenemos la seguridad de que en Cristo tenemos vida eterna. Tenemos acceso a ti, Padre, para encontrar misericordia y hallar gracia ante el oportuno socorro. Gracias, porque por medio de Jesucristo tenemos comunión contigo, Padre. Te ruego, mi Dios, por todos los corazones que han escuchado este mensaje, mi Dios, y que como iglesia también sigamos siendo una bendición a todo aquel que quiere conocerte, Padre, en el nombre de Jesús, para honra y gloria tuya. Amén. Amén, querido amigo. Y bueno, pues si es la primera vez que nos escuchas, soy el pastor Joel Ibarra de la Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz de Bosques de Aragón, Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Y bueno, te invito a que te suscribas, actives la campanita y que puedas escuchar también todas las cosas que como iglesia y con mucho amor preparamos para edificar tu corazón. Dios te bendiga, estamos a tus órdenes. Hasta la próxima. Bye.